Cuando despertó, Cándido se encontraba dentro de una gruta. Había sido recogido por un hombre de contextura atlética, a quien luego Cándido reconoce como un gran maestro espiritual. Este señor, junto con él y el guardavías, tenían algo en común, algo como si pertenecieran a una casta espiritual o, o a una fraternidad, ¿no? Porque tenían un no sé qué, un aire, una esencia, ¿no? que los unía y que los identificaba. Este señor le dice a Cándido que lo había encontrado en la nieve y que bueno, que iban a pasar un tiempo en esa gruta, que no era gran cosa, pero bueno, tenían un fuego y alimentos. Y que tal vez la llegada de él no había sido casual, sino que tenía que recibir algunas enseñanzas. Y así fue. Lo primero que le empieza a explicar a Cándido es lo siguiente. Le dice, ya sabes que existen muchas creaciones. Cada creación es un esfuerzo independiente de Dios. Una creación está constituida por la materia y energía que contengan, libre o transformada en cuerpos estelares, por sus dimensiones, conocidas o desconocidas, por los seres vivientes habitantes de los mundos poblados y por el hombre, depositario en cada creación del destino de la misma. Algunas ya has visitado, le dice, y otras más verás. En cada creación vive el hombre una historia diferente. Y ya seguramente debes comprender que la reencarnación, como vosotros la concebís, no es cierta. El hecho de morir, que pase un determinado tiempo y luego volver a vivir, ya es un error, porque el tiempo no existe, ¿sí? Ya es una falacia. No se vuelve a reencarnar, le dice, no se vive de nuevo, pero sucede algo mejor, algo mucho más maravilloso. Su yo, su espíritu, permanece vivo en cada uno de los incontables mundos, viviendo miles, millones de experiencias diferentes. Cuando una persona muere, desaparece total y definitivamente todo lo que tiene que ver con la individualidad, con la relación ser-mundo. Desaparecen para siempre los recuerdos, las emociones, los conocimientos. Pero queda guardado en el espíritu la esencia de lo vivido. Y ese es un error típico de todos los grandes sistemas filosóficos e inclusive de las escuelas esotéricas, ¿no? De confundir la realización espiritual con algo que tiene que ver con la mente, algo que tiene que ver con lo intelectual, ¿no? Y esto es lo que le está explicando este gran maestro a Cándido, que lo intelectual, la inteligencia, no sirve para descifrar los misterios de la vida. A ellos se accede a través de la experiencia interna, comunicándonos con la esencia de las cosas, con nuestra propia esencia, no con nuestra cabeza, no con nuestra mente. Porque una cosa es ver una flor, describirla, saber cómo hace la fotosíntesis, cómo son las raíces, cómo son los tallos, las hojas, ¿no? Cómo se reproduce, los agentes polinizadores. Y otra cosa es poder captar la esencia de la belleza de la flor. Y eso se logra con las partes más sutiles que tenemos nosotros, que es nuestro verdadero yo, es nuestro espíritu.
Y el maestro le sigue explicando. Nacerás y morirás en infinitas formas. Amarás y odiarás en infinitas formas. Y será todo aquello que es dable alcanzar. Cada uno de nosotros alcanzará lo que tenga que alcanzar. Pero tiene miles, tiene millones de oportunidades en las creaciones para llegar a donde sea y comprender cómo es el juego de la creación. Y le dice esta hermosa frase: quienes así alcancen a comprender la verdad de vida y muerte, se sentirán abrumados por la inmensa misericordia del Creador, que ha prodigado su ser mismo para que cada uno participe como hijo y padre de su obra. Estas frases se las voy a volver a repetir en un video posterior y la voy a explicar porque tiene un contenido, una enseñanza maravillosa. Y Cándido nos cuenta que todas estas enseñanzas, ya que estábamos hablando de la inteligencia, del intelecto, todas estas enseñanzas ingresaron en él prescindiendo las vías físicas de comunicación. ¿Qué significa esto? Que la transmisión de esta enseñanza era de alma a alma, de esencia a esencia, no era de mente a mente. Es algo que personalmente siempre me he preguntado, ¿no? ¿Cómo podía Cándido acordarse tan en detalle de cada una de las palabras, cada una de las explicaciones de las enseñanzas de los maestros? ¿Cómo podía recordar tan nítidamente cada una de las cosas? Más tarde comprendí que cuando se ingresa en un estado superior de conciencia, cuando se trascienden las barreras del ego que hacen que nos comportemos como individuos, la percepción se hace muchísimo más amplia, más fina, más completa, más receptiva. Y se pueden absorber hasta los más mínimos detalles. Repito, eso solamente se logra con un estado superior de conciencia. Luego el maestro le dice: tiene ahora una explicación formal del motivo de sus transportes. Y haciendo referencia a esto que acabamos de hablar, el maestro le dice: no trate de descifrar usando su inteligencia el misterio de la vida y las múltiples existencias, porque no lo va a poder hacer. Trate de acumular las imágenes de los lugares que visita, trate de acumular las impresiones de las personas, ¿no? Que conoce en cada una de esas creaciones. Y la verdad va a llegar a su tiempo. Le da este consejo: medite sobre cada circunstancia para que sus angustias reflexivas encuentren verdadero conocimiento a través de meditar en ellas, pero no por vía intelectual. Cuando termina de hablar, le ofrece una comida caliente, que Cándido obviamente acepta. Cuando termina de cenar, se tapa con unas mantas y se queda observando a su maestro que estaba junto al fuego, y también observando la entrada de la gruta que lentamente se cubría con más nieve. Y lo que sucede ahora es totalmente asombroso. El maestro le ordena a Cándido que se levante. Y cuando lo hace, observa a su cuerpo reposando.
Es decir, es como que sale de su cuerpo, como quizás lo hemos visto en alguna película, ¿no? De viaje astral. Observa su cuerpo reposando y él nos dice, ¿no? Era como que no lo sentía suyo, ¿no? Y que su cuerpo, su ser verdadero era ese, ¿no? El que estaba fuera del cuerpo, con el cual podía ir y venir y hacer lo que quisiera. El maestro le dice que se siente a su lado en una piedra junto al fuego y le dice que se concentre en las llamas. Cándido lo hace y llega un momento en el cual se siente totalmente envuelto en luz. Era todo luz. Se hallaba dentro de la llama. El maestro le ordena volver porque no está preparado para más. Y sucede esto. Las paredes de la gruta comienzan a dilatarse, a ahondarse, y el techo se abre como una flor. Y de cada una de las estrellas que hay en el cielo, desciende un ser idéntico a Cándido. Es decir, él estaba presenciando, experimentando el milagro de la multiplicidad de existencias. Al despertar, el maestro de la gruta le dice: acaba de experimentar que su espíritu, así como el de todos los seres, está presente en cada uno de los incontables mundos, y en cada uno de ellos vive una historia diferente. En cada mundo la constitución física, la historia biológica, la humanidad que los habita, ¿no? Y sus culturas se parecen muchísimo. Y lo sorprendente es que cada uno de nosotros vive en cada una de ellas una experiencia totalmente distinta. Y sucede algo que en realidad es hermoso, ¿no? Que si uno lo entiende se llena de emoción, ¿no? Que es que siempre se encuentra rodeado, o la mayoría de las veces se encuentra rodeado del mismo círculo de personas. Esto significa que los grandes afectos, los verdaderos afectos, los grandes amores que tenemos en nuestra vida, de todo tipo, sea un amor de amigo, de esposa, de amante, de madre, un amor verdadero, no desaparece. Es como una especie de vínculo que nos atrae una y otra vez en las creaciones, manteniéndonos juntos. Y le sigue explicando: la existencia del espíritu no es ni eterna ni perecedera, solamente es. Entonces el espíritu busca los cauces de su realización y lo hace finita e infinitamente. Y así lo que trata de hacer es de cubrir toda la gama de destinos. Amando en una creación lo que odiará en otra, criticando en una, ¿no?, lo que realiza en otra, sufriendo en una lo que disfruta en otra, ¿no? Y esta variedad, ¿no?, de destinos tiene una finalidad. Dios nos ofrece esto para que entendamos la perfecta justicia que se produce en la multiplicidad de existencias, en los millones de creaciones. Porque de esa manera aprenderemos que ese asesino que nos causa repugnancia también somos nosotros, porque eso también lo estamos realizando en algún otro lugar, en algún otro mundo, en otra creación. Pero
obviamente no solo somos el asesino, sino que también somos el santo, aquellas personas que tal vez en este mundo admiramos por su gran espiritualidad, por ser grandes personas. Eso también somos nosotros. Y ese parecerse, ¿no?, a todos es la finalidad, ¿no? Es ese confundirse, le dice el maestro, ese confundirse con los demás, es la única manera de parecerse a Dios. Con esto, el maestro de las grutas termina sus enseñanzas, ¿no? Y le dice, la tormenta ha pasado y debe partir. Yo lo acompañaré durante un trecho. Mira, el cielo era hermoso, celeste, diáfano. Había dejado de nevar y el clima era bastante agradable. Transitaron por un camino sinuoso que los llevó como una especie de planicie. Y desde esa planicie se podían observar una gran cantidad de montañas, algunas de las cuales, nos dice Cándido, eran volcanes. Y la gruta donde se encontraba con el maestro, ¿no?, estaba en la base de uno de esos volcanes. El paisaje estaba desprovisto de vegetación y solamente se encontraban grandes árboles de unos 80 metros de alto, que le llamaron mucho la atención a Cándido. A tal punto que recogió del suelo una hoja y la describe como si fuera una hoja escamosa parecida a los pinos, ¿no?, de este mundo. Y le gustó tanto que la guardó en el bolsillo, ¿no? Y se pregunta, ¿no?, si harán la fotosíntesis igual que en esta creación. Y el maestro agarra y dice, estos árboles pueden hacer la fotosíntesis, pero también otras funciones porque son capaces de captar otro tipo de radiaciones. Y esa hoja que acaba de guardarse en el bolsillo no la podrá llevar, porque al transponer esta creación se va a desmaterializar. Y entonces el maestro agarra y le dice, si se desmaterializa la hoja, ¿por qué no me desmaterializo yo? Y el maestro de la gruta le dice, usted está actuando en el plano mágico, donde no es afectado por las leyes físicas. Trate de concentrarse no tanto en las cosas, le vuelvo a repetir, y en las formas. Trate de percibir la esencia de las cosas. Pero mire, alguien está viniendo a nuestro encuentro. Alza la vista y al principio Cándido puede divisar que desde el fondo de la planicie, venía como un punto rojo corriendo, ¿no?, acercándose rápidamente. Luego de un tiempo la reconoce a Ela, con su capa roja, que venía a altísima velocidad, saltando los charcos, cantando, rodeada de pájaros que volaban a su alrededor. Y venía tan pero tan rápido, nos cuenta Cándido, que cuando pasa por al lado de ellos es como que lo arranca del lugar. Y lo hace tan pero tan rápido que Cándido quiere despedirse, ¿no?, del maestro, pero cuando alza la vista ya prácticamente era un puntito pequeño a la distancia. Y así como empezó todo, de repente termina. Se encontraba de nuevo en la estación ferroviaria y aún podía divisar a lo lejos el tren que llevaba a EB y a FLS a su viaje de bodas. Mientras caminaba de regreso a su casa, decide meterse en una especie de restaurante para disfrutar de un café. Y
Él nos cuenta que con una clarividencia que ignoraba poseer, puede leer en el rostro de las personas todos sus deseos y sufrimientos. Y nos cuenta que comprende verdaderamente, ¿no?, el motivo de los transportes, que ese conocimiento de los mundos y las vidas múltiples lo llenó de paz, lo llenó de luz, y que eso iba a hacer que él en el futuro pudiera ayudar a otras personas, dentro de las cuales obviamente me incluyo.